Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Dios les bendiga, hermanas, que el Señor ahí sí que por su misericordia estamos aquí. Gracias por la oportunidad que nos dan de entrar a sus casas. Gracias por la oportunidad que nos dan de escuchar y apartar ese tiempo para la palabra que Dios tiene para cada una de nosotras. A veces no sabemos cómo tomar la situación, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Así que el anhelo nuestro es ser de bendición para sus vidas, traer esa palabra propicia en el tiempo exacto que el Señor ha predeterminado para cada una. Así que buenas tardes, que el Señor les bendiga y que el Señor les hable hoy a través de nosotras como vasos útiles, humildemente necesitadas de su presencia, al igual que usted que está del otro lado. Así que el Señor le bendiga y que prepare su corazón, porque yo sé que el Señor trae cosas hermosas. Pastora, Dios te bendiga. Buenas tardes, mucho gusto, Mercedes, que Dios la bendiga, Pastora Lisette. Buenas tardes, guerreras y guerreros que nos están sintonizando en esta preciosa tarde. La verdad es un privilegio que el Señor nos da, tanto a mi hermana Mercedes, a la Pastora Lisette y a su servidor, de poder llevar la palabra hasta sus hogares. Y la verdad nuestro deseo es implantar una palabra de fe en sus corazones, que ustedes realmente esta tarde salgan convencidos y convencidas que definitivamente estamos en una guerra espiritual y necesitamos que nos armemos todos y que realmente estemos en ese ejército del Señor batallando como verdaderas guerreras del Altísimo. Amén. Estamos en una guerra constante entre la luz y las tinieblas, lo justo, lo injusto, el bien y el mal, y definitivamente el enemigo, mi amada hermana, porque nuestro tema es, estamos preparadas para la guerra. Nuestro tema, el que nos conviene hablar hoy, el que nos está preocupando, nos preocupa hablar en este día, es que estamos viviendo una guerra terrible de dos reinos, el reino espiritual y el reino de las tinieblas, lo justo, lo injusto, la luz y las tinieblas. Creo que ya tenemos a la pastora. Acá tenemos a la pastora Silvia de Serna y a Mechitas, que la conocemos, ¿verdad? Entonces, para no perder más tiempo, pues vamos a iniciar el tema. Como decía la pastora Silvia, estamos en guerra. Siempre estamos en guerra. Amén. Llegamos al Señor y empieza la guerra, empieza la batalla espiritual, ¿verdad? Entonces, se podrán recordar que la semana pasada tocamos varios puntos en relación a las estrategias de guerra. Y entre los puntos que tocamos fue que lo más importante y primer punto era estar sanas. Hablamos de la necesidad de buscar esa sanidad en administración, ¿verdad? Y identificar si en nuestro corazón habían heridas por las cuales nosotros podíamos ser atacadas nuevamente, ¿verdad? Entonces también hablamos sobre la armadura del Señor. Ahora nos toca el punto tercero, que nos lo habla en Efesios, donde nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, gobernadores, principados de las regiones celestes y seres de maldad. Entonces, vamos, acá está, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, imagínense, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema con este versículo. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo les decía a ustedes la semana pasada
que tenemos que identificar que no estamos peleando contra seres humanos. No estamos peleando contra la suegra, no estamos peleando contra la nuera, no estamos peleando contra el esposo, contra los hijos, contra personas de carne, sino que son potestades. Entonces aquí yo quiero darte lugar, Mechitas, para que tú nos hables en relación de cómo podemos nosotros identificar cuando se trata de un ataque podríamos decir, de nuestra carne, del mundo, o es un ataque propiamente de entidades espirituales. Amén, pastora, gracias. Yo lo que veía aquí en Efesios, y así que se nos ha enseñado, es que realmente nosotras, el entendimiento de que a la hora de empezar la guerra o estar en guerra, hay muchas áreas con que batallar, ¿verdad? Con nosotras mismas. Puede ser la carne, como tú decías, conociendo realmente cuáles son las debilidades de la carne en nosotras mismas, ¿verdad? Dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Sino que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. O sea, nosotros hay áreas en nuestra carne que están débiles y están expuestas si no estamos metidas y sometidas bajo la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces eso aflora y se fortalece la carne y se fortalece nuestra alma, ¿verdad? Entonces, tener ese entendimiento, si nosotros estamos apartadas de Dios, alejadas de Dios, o hay un enfriamiento que en este tiempo es como más que factible por el mismo ambiente que está, ¿verdad? Entonces, esto aflora en cuanto a la carne y la sangre, ¿verdad? Y entender que las entidades estas espirituales vienen por jerarquías, porque dicen Efesios, ¿verdad? Principados, potestades, cada una tiene una jerarquía del lado de las tinieblas, ¿verdad? Que realmente se presenta delante de los hijos de Dios, ¿verdad? Hablando de principados, son territorios, son dimensiones espirituales que tienen autoridades diferentes, ¿verdad? Que del lado de la luz también hay autoridades que tenemos que respetar. Dice que se le da autoridad a quien reconoce autoridad. Entonces, en nosotros está reconocimiento de autoridad de parte de las entidades que dejó el Señor, ¿verdad? Hablando de ministros, hablando de esposos, hablando de delegaciones de autoridad, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese reconocimiento, el Señor nos va a dar autoridad y entender que nuestra lucha no es con nuestras fuerzas, sino que es Dios en nosotras, a través de nosotros. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Pastora Silvia, ¿qué piensas o qué nos puedes decir tú respecto a esto que nos está hablando acá, de las jerarquías espirituales, ¿verdad? Contra las cuales pues estamos peleando. Definitivamente nuestra lucha es espiritual. Hablábamos que estamos hablando de una batalla. ¿Qué es una batalla? Es una guerra entre dos fuerzas. La fuerza de las tinieblas y la fuerza de la luz. Estamos hablando de que definitivamente a veces el enemigo a veces no anda buscando realmente a las personas o a veces sí, no anda buscando a la persona que está sometida a Dios. Para mí, un punto muy importante es que cuando nosotros queremos entrar a la batalla espiritual, ahorita vamos a entrar a las jerarquías, ahorita las vamos a explicar, pero cuando nosotros queremos entrar a una batalla espiritual, definitivamente tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que estar seguras de cómo está nuestra vida espiritual. Tenemos que saber si nosotras reconocerlo, hacer un examen interior en nuestra vida, verlo, ver si realmente estamos bajo autoridad, porque eso es muy importante. Por eso decía que el corazón tiene que estar sano. ¿Por qué? Porque cuando un corazón está enfermo, cuando un corazón está lleno de amargura, está lleno de tristeza, lleno de enojo, lleno de ira, definitivamente en un momento que toque ir a ministrar a alguien, lo más seguro es que el enemigo sabe perfectamente, porque ya nos estudió, cuál es la estrategia que va a usar contra nosotros. Y estábamos hablando de que nuestra lucha es espiritual. Yo quisiera ir a Efesios 6 desde el 10. Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Algo muy importante es reconocer que las fuerzas no son las de nosotros. Las fuerzas son las fuerzas del Señor.
Dice en el 11, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Ya nos habló nuestra hermana Mercedes la semana pasada sobre toda la armadura del Señor, esa armadura de Él. Él nos la da para que nosotros la usemos como defensiva contra los ataques del diablo. Dice que Efesios 6, en el último capítulo, en el verso 18, no sé si del 10 al 11, por lo demás, hermanos míos, dicen en la Reina Valera, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios, porque la armadura no es nuestra, es de Él. Él nos la provee a nosotros para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es firmeza? Es estar estable, es estar fuerte, es una persona inamovible, una persona que aún la situación que esté pasando, nada la va a mover realmente de donde ella está, sobre la roca que es Cristo. Pero ¿qué estamos viviendo en este tiempo de pandemia? Lo que pasa es que muchas personas están dejando su posición de guerrero. Muchas personas están abandonando el lugar donde el Señor les ha colocado. Todos tenemos diferentes posiciones, hay diferentes jerarquías, hay diferentes maneras de pelear, pero dice que firmes es estar estables, fuertes, no se mueve, no vacila, es constante, no se deja abatir. ¿Cuál es el valor que podemos ver con la firmeza? Dice que eso nos hace que nosotros estemos parados en la roca. Inconmovible que es Cristo, no importa, a veces parece que vamos todos en una barca, le decía yo a una señora que hablaba con ella ayer, vamos en una barca donde todos estamos en una tormenta, las olas se están levantando, pero ahí es donde nosotros tenemos que saber en quién estamos confiando, contra qué estamos peleando. Y dice que estar firmes sobre la roca es estar fuertes aún los vientos más grandes que vengan. Y si se dan cuenta, la palmera dice que llega hasta el suelo y se vuelve a levantar. Y yo creo que eso es lo que el Señor realmente quiere para nuestra vida. ¿Qué es una acechanza? Es un engaño, es un artificio y es para hacer daño a otro. Es un acecho y una emboscada. Dios nos muestra contra qué peleamos, y era lo que nos ocupaba en esta tarde, que es el Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay jerarquías en los reinos de las tinieblas, hay jerarquías. ¿Qué es un principado? Es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe. Por eso dice principado. Y príncipe viene del griego archas. Y en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvieron ustedes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora aparece en los hijos de desobediencia. Los espíritus territoriales gobiernan sobre naciones, gobernantes, líderes, magistrados. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. El verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los príncipes de Persia. Estamos hablando que hay batallas que se libran en los aires, definitivamente. Y la vemos aquí en Daniel 10, del 12 al 13. Nuestra primera jerarquía, tenemos los principados, luego tenemos las potestades. Dice que las potestades es dominio, poder que se tiene sobre algo. Autoridad de demonios colocados sobre ciertas áreas que reciben autoridad. Muchas veces nosotros le damos autoridad. La verdad es que el diablo no tiene autoridad.
La verdad es que el que tiene la autoridad es el Señor. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, le cedemos a Él ese derecho. Y nosotros le damos la oportunidad de que Él entre y haga estragos en nuestras familias. Hay espíritus, hay principados, hay potestades, hay espíritus gobernadores dentro de las familias. Y solo quiero contarles algo, así brevemente. Analizaba yo algunas personas que había tenido la oportunidad de platicar últimamente, y analizaba cómo el espíritu de enojo, yo siento que es como una potestad, como algo que en los hogares, veía yo el espíritu de enojo en la abuelita, veía el espíritu de enojo en la hija, veía el espíritu de enojo en la nieta. Y así, si se dan cuenta, vemos las generaciones y a veces tenemos que entender contra qué estamos batallando realmente. ¿Contra qué estamos batallando? Y a veces a veces nosotros, ay, sí que el espíritu, tal vez nos pensamos cosas totalmente, pero a ver, el espíritu de enojo, el espíritu de ira, esos espíritus que se mueven dentro de los hogares, ¿verdad? Y entonces luego vienen los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice que la palabra del griego para gobernador del siglo es Casmocatoras, que se traduce señores del mundo, príncipes de este tiempo. Esa designación del enemigo enfatiza su intención de controlar. Creo que el enemigo no solo nos acecha, nos controla. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar en nosotros? Porque aquí estamos hablando de la batalla espiritual, preparándonos para la batalla espiritual, pero aquí dice identificar contra quiénes estamos peleando. Porque esa es otra cosa de lo que tú estás diciendo. Un espíritu de enojo. Pero posiblemente, si no tenemos los sentidos afinados, no podemos discernir qué espíritu es con el que estamos peleando. Posiblemente yo piense que sea un espíritu de resentimiento o de rencor, y que ese espíritu me está llevando al enojo. Entonces, chicas, ¿cómo podríamos? Fíjate que una de las cosas que es importante, que yo siento que tenemos que también nosotros ver, yo les contaba a las hermanas, yo me pongo de ejemplo porque no tengo a nadie más, ¿verdad? Pero yo estuve algo enfermita, ¿qué les digo? Habrá como un mes aproximadamente, ¿verdad? Y empecé a sentir ciertas cosas en mi corazón y cierto nivel de angustia, ¿verdad? Y pues yo decía, ¿será que esto es resultado de algún medicamento que me acaban de recetar, o del ambiente, o es espiritual? Y yo empecé a orar. Pero ¿cómo discernir? Porque cuando yo empecé a sentirme así, dije, no, son cuentos. Que puedo estar echando demonios por donde quiera. Puedo estar viendo demonios, que es un demonio que me está mandando, pero ¿cómo estar segura? Bueno, dije yo, nunca he ido, porque casi no me gusta ir donde el médico, no me gusta. Pero dije, yo voy a ir, porque yo tengo que saber a qué me estoy enfrentando. Tal vez yo le estoy echando la culpa a espíritus, pero tal vez es resultado de mi salud, porque acuérdense, yo soy una persona ya mayor, y fui donde el médico, para la gloria y honra del Señor, todo me salió bien, y me di cuenta que sí, era espiritual como yo pensaba. Pero ¿cómo, chicas, poder identificar nosotros esos espíritus? Porque recordate que muchas veces los mismos siervos de Dios, cuando leemos la palabra, se han equivocado. El pastor nos hablaba respecto a un profeta que era profeta de profetas, ¿verdad? Que fue Samuel, como él se equivocó en el mismo momento. Creo que fue 7 u 8 veces, ¿no? Y era un profeta de Dios, enviado por Dios, pero en ese momento él no tuvo el discernimiento. ¿Cómo nosotros discernir si lo que nos está pasando es espiritual, como decía Silvita, o es algo físico? Aunque las 3 cosas van amarradas, ¿verdad? Las 3 cosas van amarradas. Amén. Fíjate que cuando el Señor realmente, yo creo
Yo creo, lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que el principado es un reino, ¿verdad? Porque como hablaba la pastora Silvia, es un señorío, pero a nivel de reino, ¿verdad? Es una autoridad. Entonces, si hablamos en el caso que tú estás mencionando de que sentía, que eso lo platicamos un tiempo atrás nosotras, y era como una ansiedad, como una aflicción, como una opresión, ¿verdad? Pero realmente no era nada físico, no era nada natural, ¿verdad? Sino al contrario, sobrenatural, de parte de Dios, porque realmente es lo que se está manejando, no a nivel nacional, sino que es a nivel mundial por la misma situación de esta pandemia, ¿verdad? Es una ansiedad, que es un principado, ¿verdad? Que está contra todas las leyes naturales, que realmente el Señor nos permite ver que es algo que se está moviendo en el ambiente espiritual. No es mi emoción, no es mi alma, incluso no es mi salud, pero el Señor nos confirma a través en tu caso, pues, para confirmarlo bien, digamos, y chequearte tú, pues, qué bueno que te hiciste tu chequeo y que gloria a Dios, saliste aprobada, saliste bien, bendito Dios, ¿verdad? Pero realmente son acechanzas de parte del enemigo que oprimen de tal manera al Hijo de Dios, que realmente, como decía la pastora Silvia, si realmente está uno conectado con el cielo, aunque tú hablaste de Samuel, sí, que él se equivocó, aunque él tenía una guianza del Señor de ungir, pero él flaqueó, o sea, el espiritual, pues descienden las cosas en el espíritu. Yo te diría el espiritual, porque eso dice la palabra, el espiritual descienden las cosas en el espíritu. No es guiado por lo que ve ni por lo que oye, sino que realmente es palpar la atmósfera espiritual y discernir. Eso es separar. Discernir es separar. Entonces, tener la capacidad en Dios, no porque uno sea muy pilas, como decía la pastora, no es que uno, no, es Dios que nos permite tener esa capacidad en Él de separar. Eso es discernir, separar lo que viene del hombre, lo que viene de la información, de las noticias y lo que uno escucha, a separar lo que viene de información de parte del cielo. Es esa capacidad, pero solamente de parte de Dios. Yo pienso que es Dios el que nos da esa forma, esa revelación de poder separar, de discernir. Eso es. Amén. No sé si. Sí, fíjate que también yo estaba viendo que tenemos que ver nosotros realmente que, como tú decías, esto no, es un ataque no únicamente para nosotros, es a nivel mundial y es algo bastante grueso, feo, bastante, es inmenso. Yo pienso que es una guerra a nivel mundial de la luz con las tinieblas. Y nos damos cuenta porque se están tratando de establecer leyes, ya te estoy hablando de leyes que van contrarias totalmente a lo que la palabra de Dios establece. Lógicamente, las que estamos en el Señor y que lo estamos buscando, yo no me quiero ufanar ni mucho menos de decir, ay, que tengo un discernimiento buenísimo. No, pero los que podemos sentir en el espíritu, lo sentimos más fuerte. Lo sentimos más fuerte. Yo muchas veces he dicho, Señor, no quiero sentir tanto. No sé si a ustedes les suceda, pero a veces vamos a un lugar y yo miro que toda la gente anda como que sin nada y yo sintiendo un montón de cosas en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad de ver lo que se está moviendo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar esa situación? Tenemos un ayudador. El Señor nos dejó. Dijo, no los dejaré solos. Les dejaré el poder de mi Espíritu Santo.
Aquí es donde nosotros tenemos que realmente buscar esa comunión, ese estar conectadas con el Padre a través del Espíritu Santo. Y recordemos también que la palabra nos habla a nosotros de que la palabra de Dios es la espada de nosotros. ¿Qué piensas, Silvita? Definitivamente. Sí, yo veo muchas personas en la calle y lo he visto acá en la casa también con algunas personas que tengo la oportunidad de compartir, de que me llaman. He visto, la verdad, hay muchas personas que están totalmente desconectadas del mundo espiritual. La verdad es que nuestros oídos tienen que estar atentos a la voz de Dios. Las voces del mundo nos están diciendo muchas cosas. Ahora yo escuchaba que dice que este virus, una nueva variante acá en Guatemala, y dice muchas cosas. La verdad es que hay mañanas que sí me he sentido muy triste en el sentido de ver la indiferencia de muchas personas en cuanto se podría decir a la vacuna o algo. Yo sé que nuestra dependencia es 100% de Dios, definitivamente, 100%. Yo tengo una persona con diabetes aquí en mi casa, que es mi esposo. Entonces yo en un momento dije, ¿para qué me voy a vacunar? Dije, cuando empezó todo este asunto, ¿para qué me voy a vacunar si de todas maneras, pues gracias a mi padre soy muy saludable? Pero después me puse a pensar por los más vulnerables, por los que tienen enfermedades que son enfermedades de cuidado, por los ancianos, por los niños, y hasta por uno mismo, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente veo de que es un ataque en todos los aspectos. La verdad es que yo pienso que hay batallas en la mente, que es donde empiezan. Las batallas, dice que las batallas del cristiano son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y yo creo que esos tres son los que nosotros tenemos que estar batallando, pero en este tiempo creo yo que es la batalla de la indiferencia. La batalla del qué me importa, ¿verdad? Vemos muchas personas allá afuera totalmente desprotegidas, a veces le salen huyendo a uno, no sé por qué, si son ellos los que no cargan la mascarilla, y veo mucha necesidad. Realmente me puso el Señor algo que ayer me llamó una señora, y me decía la hija que orara por ella porque su mamá tenía problemas, que su mamá estaba irritable, que su mamá estaba ansiosa, que su mamá un montón de cosas, y su mamá por el dinero y un montón de cuestiones. En fin, que cuando yo tuve la oportunidad de orar por ella, me tocó mi corazón, porque a veces solo como hijos juzgamos, y es que les digo porque estamos viviendo en este tiempo donde estamos siendo como presionados. Es que estamos realmente en un horno, ¿verdad? Lo único es que tenemos la plena seguridad que el Señor está ahí con nosotros, que no nos va a soltar. Y solo quiero contarles rápidamente. ¿Saben qué decía esta señora? Es una ancianita. Me decía, ¿sabe por qué estoy triste? Me decía, ¿sabe por qué quería salir huyendo? ¿Sabe por qué me siento ansiosa? Me siento enojada, ya no quiero nada. Porque fue mi cumpleaños, me dijo, y ninguno de mis hijos se preocupó en llamarme. Y yo me puse a pensar, tal vez si anduviéramos en nuestros afanes de la calle, que íbamos a la iglesia, veníamos, íbamos de compras, decíamos el otro, no teníamos nuestra mente tan preparada como para estar pendientes de todas esas cosas, y tal vez hasta se nos pasaba. Y el Señor me ponía el ejemplo de los elefantes, porque el Señor me ponía a hablarles a ustedes y a los hermanos, hermanas. Tengamos cuidado con los ancianos, con los niños. Estamos viviendo tiempos difíciles de pandemia. La guerra más grande que estamos librando es la guerra de nuestra mente, la guerra de los medios de comunicación que nos están bombardeando, nos están diciendo, nos dicen, y muchas personas están sumergidas totalmente en la tecnología también, viendo todo lo que va a pasar. Entonces yo creo que las batallas más grandes que tenemos son en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, con lo que vemos, con lo que oímos. Pienso que es un tiempo de reflexionar, que realmente, como decía la pastora Lisette, es cierto, a veces todo lo miramos como demonios, y no es así. A veces, como decía mi hermana Mercedes, igual, nadie diga que por Dios es tentado, ¿verdad? Dios no tienta a nadie.
sino que cada uno somos atraídos y seducidos por los deseos que tenemos en nuestra concupiscencia, en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, definitivamente yo creo que estamos librando varias batallas fuertes, pero que empiezan en nuestra mente. Ahí están empezando las batallas. Como tú te sientas, como tú crees que estás. Yo cuando yo me siento un día, estaba viéndolas a ustedes, precisamente la semana pasada estaba sentada, lo digo para todas, les cuento a todas mis hermanas, no le van a contar a todos, pero yo estaba sentada y empecé a sentir una taquicardia, un ataque de ansiedad, porque la ansiedad pues a todos nos puede dar en un momento, pero un ataque de ansiedad. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y luego, tranquila, y me vino la decir, bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo le decía al Señor, y conforme yo le empecé a desnudar mi corazón al Señor, y le decía, no tengo por qué sentirme ansiosa. Y empecé a ver cómo las necesidades, y dije, Señor bendito, he orado por tantas personas que se han muerto. A cada rato tengo que orar por alguien, tengo que impartirle fuerzas, impartirle ánimo, pero llega un momento en que yo me estoy sintiendo debilitada y le decía, fortaléceme. Y esas son las batallas que creo que estamos viviendo, mis amadas hermanas, batallas difíciles. Reconocemos los gobernadores, los principados, las huestes de maldad en las regiones celestes, todo eso lo sabemos. Y lo entendemos perfectamente, pero cuando lo llevamos a la vida real, a nuestro momento, a la presión que estamos siendo metidos, nos damos cuenta que estamos en ese horno de fuego, que estamos quizás como estaba Daniel, ¿verdad? Cuando estaba él en el foso de los leones. Y definitivamente estamos, Señor, solo a ti te tenemos, no tenemos a nadie más sino es a ti. Yo creo que sí son batallas fuertes. Fíjate que esta batalla, de la guerra que estamos hablando, de la batalla que estamos hablando, yo creo que sí tiene que ver todo, ¿verdad? Porque a la larga las batallas son internas. Las más fuertes son las de nosotros. Porque si nosotros como ayudas idóneas, muchas mujeres son hasta pilares en sus hogares porque no tienen esposo. Cumplen la función de reyes y sacerdotes dentro de sus hogares porque no hay esposo. Pero si esa mujer es atacada por como tú decías, por un ataque de ansiedad, que se está poniendo de moda. Yo no sé cuánta gente han hablado con ustedes y les hablan de lo mismo. No solo aquí en Guatemala, yo hablo con gente que tampoco es de aquí, que no es de aquí de Guatemala, y están sintiendo lo mismo. Ahora, ¿para qué nos vamos a poner la armadura? Porque nosotros tenemos que estar bien nosotros. Las guerreras somos nosotros. Las que van a pelear y van a ponerse al frente por sus familias, por sus esposos, por sus hijos, por sus iglesias, por su nación, somos nosotras. Y por eso es que estamos hablando de estas estrategias de guerra, porque nosotros tenemos que saber esas estrategias de guerra para mantenernos nosotros fuertes, para resistir las acechanzas del diablo, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el diablo. Aparte de eso está nuestra alma, que tal vez todavía está lastimada, todavía las heridas no han sanado, pero como hay orgullo en nosotros, no, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, y que qué vergüenza, y que qué clavo, si las hermanas de ministración se enteran de mi pecado, ¿entienden? Y aquí es de eso lo que estamos tratando, la manera que entendamos que la batalla espiritual, la guerra es ciertamente contra todas esas potestades, todos esos principados, pero que nos conocen. Nos conocen. Sí. Ahora, conocemos nosotros, somos diestras nosotros con la espada.
Porque yo creo que si somos diestras con la espada, que sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Como tú decías, yo empecé a sentir la ansiedad y yo empecé, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que ese es nuestro armamento. Esas son nuestras armas. Porque no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción, dice, destrucción, y no dice de cosas de pequeñas, fortalezas. Yo cuando miro la palabra fortaleza dentro de lo que es la Biblia, yo luego me visualizo, ¿verdad? Esos grandes castillos, esas fortalezas, ¿de qué ancho eran las paredes? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esa guerra, ¿cómo yo voy a enfrentar mi propia carne, mi alma mal entrenada, mi alma que, como decía Mechita, que se ha alejado del Señor, porque como la cosa está tan difícil a nivel mundial, entonces mejor me aparto? No, es cuando más tenemos que estar nosotros metidas con el Señor. Porque para este tiempo no se preparó el Señor. ¿Pasan cosas? Sí pasan cosas. A mí me han pasado un montón de cosas. Pero yo sé que el Señor me ha dado la victoria. Y se las ha dado a cada una de aquellas mujeres que le han creído, que han confiado en Él. Entonces tenemos eso tan importante, esa persona tan linda, tan importante que es el Espíritu Santo. Tomémoslo. A veces se nos olvida. Cuando la aflicción es fuerte, cuando la tormenta viene dura, como que se nos olvida. Y Él está ahí. El Señor, el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros. Y nosotros tenemos que rendirnos y permitir que Él trabaje y Él obre y Él forme lo que tiene que formar dentro de cada una de nosotras. Porque definitivamente tenemos que tomar algo muy importante. Yo siempre viene a mi mente la primera vez que a mí el Señor me usó en el área de liberación. No era ni siquiera cristiana, era carismática, católica. Y ahí fue donde la primera vez se me manifestó. Pero no sabía palabra, pero sabía un versículo que decía: en mi nombre impondrán manos. En mi nombre echarán fuera demonios. No sabía más. Pero eso pequeñito, poquito que tenía, el Señor lo usó para que agarrara valor y no saliera corriendo, sino que me le plantara ahí a ese demonio que estaba ahí. ¿Me entienden? Pero si nosotros nos volvemos diestras en la palabra del Señor y recordamos siempre que nuestras armas no son carnales, es el poder, pero no mi poder, porque yo no lo tengo, el poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Qué piensas, Mechitas? Fíjate sobre la autoridad. Amén. Fíjate que en lo que tú estabas hablando, sí estamos en guerra, y algo tal vez que todas tocamos es de que a veces las fuerzas se acaban. Las fuerzas humanas como que desfallecen, como que entra desánimo, como tú dices, al final pasa de todo, ¿verdad? Porque nosotras también tenemos una vida, tenemos gente que amamos, tenemos gente alrededor, y no todo es pues viento en popa, sino que hay batallas también familiares, hay batallas personales. Pero el Señor ponía algo en mi corazón bien fuerte, y es que no le tengamos miedo a la muerte. Porque la palabra de Dios dice, el apóstol nos habla y nos dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, mujeres, yo te hablo, mujer, que tú nos ves y que ha entrado tal vez desánimo, ha entrado tal vez
flaqueza, tal vez al ímpetu que tenías de buscar de Dios, han desfallecido tus fuerzas porque has perdido a alguien que amabas y que tú oraste al Señor con todo tu corazón, pero el Señor dijo, es el tiempo. Eso no son bajas, eso no es que el enemigo haya ganado la batalla, no, porque el que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte es Dios, nadie más. Entonces, esa alma que el Señor decidió recoger, Él la ama. Y Él, que no entre desánimo, eso es lo que el Señor ponía fuerte en mi corazón, que no entre desánimo por esto que pasó, que tú no tienes el control, pero Dios sí. Porque Él es nuestro comandante en jefe. Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros. Y Él sabe el tiempo y la hora de cada uno de nosotros. Si no fuera el COVID, posiblemente fuera un catarro y si no una caída. O sea, el tiempo es el tiempo de Dios. Entonces, que eso no sea algo que el enemigo utilice para que tus brazos caigan, para que tu fe mengue, sino que al contrario, poderoso es Dios para hacer proezas y maravillas. Amén. Y será la manera de Él, será al tiempo de Él. Tú haz tu función, dobla rodillas, aférrate a la fe, a la promesa de una vida eterna para ti y para los tuyos. Y que nada ni nadie, porque dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe es que las promesas de Dios y el corazón de Dios para sus hijos es, los planes son de bien y no de mal. No son de calamidad. No es para que vivas una vida de luto. Vive el luto, porque Dios habla de tiempos. Vive el luto. Pero cuando llegue el tiempo, suéltalo. Suéltalo, entrégalo en las manos del Señor. Y bueno, me sacudo y sigo, Señor. Esto no me va a parar a mí. ¿Por qué? Porque tú vas conmigo. Entonces yo, como decía la pastora Silvia al principio, esto es para darte fe, mujer. Esto es para que tú sepas que no estás sola, que no es pérdida. El perder a un amado no es pérdida, sino que es una promesa de Dios cumplida y sabes que Dios es un Dios de pactos y Él cumple su promesa. Aunque nosotros no cumplamos, Dios cumple sus promesas. Y si Él dijo que no se iba a perder, no se perdió, mujer, cree, porque el corazón de Dios es que ninguno se pierda. Amén. Fíjate que este punto que tocaste ahorita, sí, pues realmente creo que es un punto vital para nuestra vida espiritual. Porque el temor a la muerte es lo que está provocando tanto caos. El temor a la muerte. Sin embargo, sabemos que que nos espera una vida eterna. No de 80, de 90 o de 100 años, no. Nos espera una vida eterna. Ahora, para esta vida eterna es para la que tenemos que nosotros que batallar aquí. Para mantenernos bien. Ahora, yo pienso, y eso el Señor me lo ponía a mí. Si para mí el vivir en Cristo, vivamos en Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, vivamos esa vida como que fuera el último día. Hay un canto lindo, ¿va? Como si fuera el último día. Tratar de vivir la vida en Cristo como que fuera el último. Y si nos toca, gloria a Dios. Porque a la larga eso es lo que nos espera. Una vida ya en la eternidad con Él. Ahora, la ocupación que tenemos que tener es prepararnos para ese momento. ¿Verdad? Como te digo, nosotros hemos perdido gente cercana, gente que hemos amado mucho, gente que uno nunca se hubiera imaginado, porque uno dice, bueno, pero si ese hermano o esa hermana tan, ¿cómo era? Era sano, aparte que era sano, era una persona correcta, que era educada, que era cariñosa, que tantas cosas. Y nosotros los cristianos no lo decimos nada más porque se mueren, sino lo decimos porque lo sentimos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, uno no sabe cuál fue el propósito para que el Señor se lo llevara. Si él ya había cumplido el propósito de Dios sobre esta tierra, entonces era tiempo de regresar. No lo sabemos. Decimos, hay gente buena que se está yendo y hay gente mala que se debería de ir.
pero se está quedando porque el Señor quiere que se arrepientan. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar también, porque acuérdate que la misma palabra del Señor nos habla a nosotros, que nosotros también dice que tenemos galardones. Sí. Cuando nosotros llegamos y un pecador se arrepiente, que hay fiesta en los cielos. Pero para eso es que nos tenemos que preparar. Y por ende, yo creo que el reto más fuerte para cada una de nosotras o cada uno de nosotros es el que, como dice la palabra del Señor, Dios no quiere que ni uno solo se pierda. Y ese mismo sentir es el que tenemos que tener, ese mismo sentir, ese amor hacia las almas, es el mismo que debemos tener nosotros como hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, el saber también de que el Señor nos ha dado autoridad. Decía Silvia, lo dijo bien claro, el diablo tiene el poder que nosotros le demos. Sí. Que nosotros le demos. Porque el poder es de Dios. Ese poder y la autoridad de Dios. Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que no es por lo que somos, sino porque dice, aquí yo doy autoridad de ahollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal, y nada les hará. Yo te digo, yo pues obedezco y trato la manera de cuidarme, porque es parte de respetar la autoridad, ¿verdad? Aún la autoridad civil, la del presidente y del ministerio. Pero también estoy consciente que si el Señor quiere, me da donde esté. Sí. Él sabrá, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que, una de las estrategias realmente para entrar a la guerra espiritual es tomando la autoridad que Dios nos da. Y tenemos que saber que hay un propósito en la vida para cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo no sé si nos podrías hablar algo. ¿Qué de lo que dice Judas 1:9? Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Entonces, vemos que definitivamente la autoridad es del Señor, es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de nadie más, es en el nombre de Él. Yo siempre he pensado que una guerrera tiene que tener identidad de guerrera, tiene que creer que es una guerrera. No la sobreestima, porque a veces nos sobreestimamos y eso también no está bien, sino que tenemos que pensar de nosotras con cordura, ¿verdad? Pero también la baja estima también nos impide, ¿verdad? El que podamos ver con esos ojos espirituales que verdaderamente el Señor está queriendo levantar un ejército de guerreras y de guerreros victoriosos, con la autoridad y con el poder que solo Él nos puede dar, ¿verdad? Es por Él, es por su gracia, es por su poder, es por su amor, es por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Nosotros sin Él no podríamos hacerlo. Cuando nosotros estamos en una posición correcta de que somos una guerrera, pero reconocemos, ¿verdad?, que definitivamente hay una autoridad superior sobre nosotros. Y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, peleándose con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Creo yo que cuando nosotras entendemos, mis amadas y amados, que la autoridad es de Dios, que la gloria es de Dios, que la batalla, como decía Débora, va a ser por mano de mujer, ¿verdad? Ustedes ya lo estudiaron con Débora, Barak, Sísara, Jael, ¿verdad? Que fue en manos de ella realmente la victoria. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, de verdad, entonces nos empezamos a armar, pero con esas armas espirituales que el Señor nos da, pero no las armas que nosotros pensamos o que creemos, porque como iglesia debemos estar preparados para cada momento. Yo creo que para este momento, creo que la iglesia del Señor no estaba preparada. ¿Por qué? Porque ha habido, bueno, para mi forma de pensarlo, deberíamos de habernos unido más,
todas las iglesias, cuerpo a cuerpo, todos, dice que todos, si los principados, gobernadores y las huestes espirituales, ellos tienen sus jerarquías, nosotros también como soldados debemos tener jerarquías. Y los más fuertes tienen que ir al frente y los demás vamos para así y guardando también a los más pequeños y a los ancianos. Creo que cuando nosotros entendemos que el reino espiritual, ¿verdad? El reino de las tinieblas están bien organizados, creo yo que el reino de la luz estamos más organizados porque tenemos a nuestro general, a nuestro capitán, al que va adelante, después van los soldados, después va cada una de las jerarquías que podamos tener. Pero sí debemos entender que sí debemos armarnos y debemos tener una mente de guerrera, de guerrero, de pensar de que este virus tan inteligente que se pueda estar levantando y lo que pueda hacer, pero la verdad tenemos un Dios todopoderoso que toma el control total porque Él ya tiene al enemigo situado bajo la planta de sus pies. Y entonces ahí sí que nuestra lucha definitivamente, ¿verdad? Es contra carne, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades. El Señor me ponía a mí, le contaba a Pastora Lisette, y me ponía la historia de Gedeón. Es que podemos ver a un Gedeón, a una persona que no se creía realmente el porte que el Señor le estaba dando. Dice que el nombre Gedeón quiere decir guerrero poderoso, pero dice que él estaba ahí guardando el trigo, dice en el lagar, lo estaba guardando porque definitivamente los madianitas les estaban robando todo y no les estaban dejando alimento. Y él dice que en ese preciso momento él estaba guardándolo, se le aparece el ángel y le habla y le dice, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. ¿Qué estamos esperando nosotras? El Señor nos está diciendo, levántense guerreras, mujeres y hombres esforzados y valientes. Ya no es tiempo de dormitar, ya no es tiempo de darse la vuelta, ya no es tiempo de estar viendo lo que está pasando. Es tiempo que nos levantemos y que realmente con las armas y con lo que el Señor nos ha dado, porque dice que a ellos, si usted quiere, lo lee en su casa. Yo la verdad no se lo voy a leer, ¿verdad? Porque es muy largo. Pero si usted lo quiere, lo lee en su casa. Pero dice que ellos, ¿qué usaron, mis amadas? Dice que usaron una trompeta, que usaron unas vasijas y unas teas encendidas. Y dice que con eso ellos fueron a la batalla. A veces estamos pensando qué vamos a hacer, qué hacemos, cómo tomamos esta batalla, qué armamento vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer. Y el Señor en ese momento le da las órdenes a él, ¿verdad? Y le dice qué es lo que tiene que tomar. Pero también impresiona que ellos, dice que armaron 3 escuadrones de 100 cada uno. Armaron esos escuadrones. Un escuadrón iba con Gedeón y llevaban precisamente las armas que el Señor le dijo que ellos tenían que tomar. Cualquiera hubiera dicho en este tiempo, eso no va a funcionar, ¿cómo va a pasar eso? Pero es para que entendamos que el Señor nos está llamando a la guerra espiritual. Definitivamente estamos librando una batalla en este tiempo. Dice que ellos rodearon el lugar cuando cambió el centinela. Y dice que entonces tocaron la trompeta, quebraron las vasijas, y entonces dice que los madianitas empezaron a matarse ellos a filo de espada. Entonces yo pienso que cuando nosotros tenemos una mente de guerrera, nos empezamos a trasladar a ese nivel. Y entonces es ahí cuando el Señor empieza a darnos las estrategias, nos da la manera, nos dice esto, el otro, y entonces es cuando tenemos que estar preparadas, y es entonces donde tenemos que tener ese cuaderno en la noche, porque el Señor nos va a empezar a hablar y nos va a decir contra esto, contra aquello, contra lo otro. Y mira, mi hermana, que definitivamente cuando vemos esos testimonios, es que verdad, eso nos da las
fuerzas, nos da el empuje para decir, podemos, porque tenemos la guianza, tenemos al mejor delante de nosotros. Él nos va abriendo el camino, Él lo está abriendo para que nosotras lo hagamos, mis amadas hermanas. Y hablemos de los muros de Jericó también. Yo quiero que usted se inyecte. En esta tarde yo sí quiero inyectarle, mire pues, que el Señor verdaderamente está haciendo cosas maravillosas. Cómo fueron derribados esos muros. Mire, a veces el silencio y los gritos son las armas que Dios utiliza también para que, mire, que usted le diga gracias, 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 Señor. No importa lo que esté pasando, no importa lo que estoy viendo a mi alrededor, no importa que usted sea un ente de cambio y que sea alguien que puede inyectarle eso. Lee la palabra, adora. Cuando empezó esta pandemia, entonces el Señor me dijo, va a ser con adoración, me dijo, con adoración. No me tienen que pedir nada, me dijo el Señor el año pasado. No me tienen que pedir nada. Solo adoren, pidan perdón y misericordia. Y conforme ha pasado el tiempo, vemos que definitivamente es lo que una arma poderosísima es la adoración. Es cuando tú de verdad te metes a adorar al Señor, se va esa ansiedad, se va ese temor, se va ese miedo, se va esa debilidad. Dice en Hebreos, ¿verdad? Que Él fortalece en Isaías, que fortalece las manos cansadas y las rodillas debilitadas y nos da nuevas fuerzas. Eso es lo que hace nuestro Dios. Jeremías 1:10. Hoy te doy autoridad, amada hermana, mujer que nos estás ahí viendo. Hoy, el Señor te está dando autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás de edificar y de plantar. Así que el mensaje que yo quiero dejarte sellado en tu corazón es que el Señor hoy nos está dando la autoridad para hacerle frente a naciones, a reinos. Y dice aquí que unos vamos a desarraigar, otros a derribar, a destruir y derrocar. Pero también nos está dando la autoridad para edificar y para plantar. Mechitas, te quiero dar el tiempo para que dejes un pequeño mensaje poderoso ahí también. Amén. Fíjate que yo al leer esa palabra realmente desarraigar nos manda a arrancar. Mujer, arranca lo que tengas que arrancar. Desarraiga de tu casa, de tu corazón, de tu familia. Arranca. No tengas temor. Hoy, no mañana. No ayer. Si hoy estás escuchando esa palabra, es porque esa palabra es para ti. Y tú le estabas preguntando a Dios, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo es el tiempo? Hoy, te dice el Señor. En Jeremías te habla el Señor directamente y te dice, hoy es el tiempo. Así que toma las armas de nuestra milicia, como decía la pastora, que no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús. No importa la fortaleza, no importa lo grande que eso se presente delante de ti. Hoy la puedes derribar en Dios. Hoy lo puedes destruir. Si por generaciones no se ha podido, hoy es tu tiempo, mujer. Levántate, porque no va a ser con tus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y edifica. El Señor te está hablando, edificadora, edifica, planta vida, planta fe, planta esperanza, planta vida eterna en los tuyos, en lo que conoces. Libera esa palabra, mujer, no tengas temor. No tengas miedo, no tengas duda, porque es Dios obrando en ti. Que no haya más apocamiento de mente ni de corazón, porque es Dios en ti. Hoy te llamaron a la guerra, mujer. No tengas temor, porque es Dios. Y dice que Él va delante de nosotras como poderoso gigante. Ve por tus hijos, ve por tus nietos, ve por tus generaciones.
libera a tus antepasados, ya no más en los lomos, ya no más en el vientre, ya no se va a repetir lo mismo, mujer. Este es el tiempo de cambiar. Amén. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.